vamos a hablar más sobre arreglos. Antes de pasar a lo que son los métodos, vamos a ver cómo podemos recorrer todo lo que es un arreglo. A eso también se le llama barrer el arreglo. En los términos de sistemas le decimos barrer el arreglo, barrer el archivo y como habíamos mencionado no tiene que ver nada con escobas, es simplemente del inicio al fin. Bueno, antes de pasar a lo que es el recorrido de un arreglo, hay otras maneras de crear arreglos. Por ejemplo, yo puedo escribir var, mi palabra reservada, y decir alumnos, por ejemplo. Y esto decir, abrir mis corchetes y decir, por ejemplo, que es Pau, Tania, Fernando, Paulina, Alejandro. En este momento estamos creando lo que es el arreglo, como estamos utilizando los corchetes, en ese momento estamos nosotros llenando la información, llenando el arreglo. Por ejemplo, voy a tomar este documento y voy a poner en este punto el primer alumno en el arreglo es dos puntos más alumnos corchetes 0. Lo salvamos y lo visualizamos. Nos vamos al navegador y lo refrescamos. Y me dice el primer alumno del arreglo, bueno, sería alumna, es Pau. Me regreso. También tengo otra manera de llenar. Al hecho de llenar un objeto, ya sea un arreglo, sea un registro, sea una tabla, sea un archivo, le vamos a llamar poblar. De population, que viene en inglés, se dice populate. Nosotros lo traducimos, entre comillas, es un término de sistemas como poblar el arreglo, poblar el registro, poblar el objeto, etc. No tiene nada que ver con hacer hijitos, es poblar. Para nosotros poblar, digamos, otro arreglo, vamos a poner, por ejemplo, jugadores, tenemos otra manera de hacerlo directo. Le voy a decir new array. Y aquí le puedo poner lo que es, por ejemplo, Pepe, Toño, esos son empresarios, Pepe, Toño, Alicia y Paco. Aquí si observa estamos utilizando los paréntesis, new array paréntesis, y ahí estamos poniendo los elementos. Nuevamente voy a utilizar el documento y le voy a poner el primer, en este caso, jugador. Jugador en el arreglo es, y aquí le pongo jugador. Aquí sigo utilizando mis corchetes. Salvo mi archivo y me voy al lanzador. Jugadores. Lo salvo y me voy al arreglo. Y aquí me va a decir el primer jugador en el arreglo es Pepe. Bueno, ya tenemos muchos arreglos. Ahora, ¿cómo los recorremos? ¿Cómo los barremos? Para eso, nos regresamos a Dreamweaver y podemos utilizar un for. Los arreglos, al igual que las cadenas, va a tener una propiedad. Aquí vamos a poner la propiedad length nos informa de la longitud del arreglo o de su número de elementos, como lo queramos comprender. Por ejemplo, voy a hacer entonces un for, le voy a decir que empiece i desde 0, punto y coma, mientras i sea menor
a jugadores.length. Me va a decir el número de elementos. Por ejemplo, habíamos comentado de que los arreglos siempre empiezan en 0, siempre el primer elemento es 0. Sin embargo, para contar nos va a decir que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me va a decir el arreglo días tiene 7 elementos. Ahí sí va a contar el número de elementos, la cardinalidad. En meses, en este caso me va a decir que son 4. Y en alumnos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces aquí le estoy diciendo, si estoy viendo jugadores y jugadores tienen 4 elementos, me está diciendo mientras i sea menor a 4. Utilizo el punto y coma y voy a hacer un incremento. Voy a copiar este renglón y lo voy a colocar acá. Aquí le voy a poner jugador número. Aquí pongo la i, que en este caso se convierte en cadena. Y voy a poner, aquí es muy importante, aquí en vez de poner una 0 voy a poner una variable que en este caso es la i, y voy a quitar un salto para que sea uno después del otro. Aquí lo que me va a decir jugador número 0 es Pepe, y después Toño, Alicia y por último Paco. Aquí estoy recorriendo todo lo que es el arreglo. Nuevamente me voy al lanzador y lo ejecuto. Y entonces este es el resultado, el jugador número 0, que para nosotros decir un jugador 0 pues es raro, es Pepe, Toño, Alicia y Paco. ¿De acuerdo? Estamos utilizando lo que es la propiedad length, que en igual que las cadenas nos va a decir el número, de elementos que tiene un arreglo. Aquí, por ejemplo, es raro decir el jugador número 0, entonces lo que se hace es lo que se le llama un ajuste de índice, que es sumarle 1. Para nosotros, pues decir jugador 0 es extraño, entonces lo volvemos a salvar, pero aquí lo mantenemos como i. Es algo que vamos a utilizar mucho cuando tengamos arreglos y en muchas cosas de sistemas que siempre empiezan en 0, entonces tenemos que, a eso se le llama ajustar el índice. Vamos a ponerlo aquí. Por lo general, tenemos que, y entre comillas, ajustar el índice sumándole 1. ¿Qué es lo que estamos aquí? Esto se le llama ajustar el índice. Salvamos y volvemos a verlo en el navegador. Lo refrescamos y bueno, así es más natural. El jugador 1 es Pepe, el jugador número 2, 3 y 4. Pero en realidad nosotros sabemos que el primero es 0. Ya después de haber visto cómo recorrer lo que es o barrer, lo que se llama un arreglo, de cómo poblarlo y de lo que es la propiedad length, que nos trae la longitud o el número de elementos de un arreglo, ahora sí vamos a entrar en el próximo video a ver lo que son los principales métodos del objeto array o de la clase array.